Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta primera sesión virtual de acompañamiento a maestros y maestras como parte de la estrategia en el aula, prevención de adicciones. De acuerdo con la guía para docentes de esta estrategia en México, la edad promedio de inicio del consumo de drogas legales e ilegales es a los 13 años. Este hecho afecta de forma directa al desempeño académico de estudiantes de educación básica y media superior, así como su desarrollo integral y bienestar. La comunidad educativa es uno de los sectores de la sociedad más vulnerables y que padece profundamente las consecuencias negativas del uso de drogas, que impacta también en bajas calificaciones, desarrollo de conductas violentas, ausentismo y abandono escolar. Es por ello que para enfrentar este fenómeno social desde el entorno escolar, la Secretaría de Educación Pública diseñó la estrategia en el aula, prevención de adicciones. Vamos a la siguiente información, acompáñanos. Si te sientes mal y alguien te ofrece una tacha para animarte, no aceptes. Tachas, pastas, anfetas, cristal, sean pastillas coloridas o pequeños cristales, todas son metanfetaminas. Muchas veces son elaboradas en laboratorios clandestinos usando químicos como ácido muriático o veneno para ratas. Son tan adictivas que los traficantes suelen regalarlas para engancharte, porque terminas pagando mucho más. Si te drogas, te dañas. La felicidad que necesitas está en ti, con tu familia, tus amigos y la comunidad. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de México. Esta es una serie de sesiones de acompañamiento para las y los docentes que tiene como objetivo contribuir a la prevención del consumo de drogas entre estudiantes de educación básica, de secundaria y de media superior y resolver las dudas que tengan para abordar el tema con sus estudiantes. Cada semana, con la participación de especialistas de la Secretaría de Salud, vamos a profundizar en estos temas tan importantes que apoyarán el trabajo en el aula y que pueden revisar en la guía para docentes. Las acciones enfocadas en la prevención de adicciones se fortalecen con el trabajo conjunto de toda la comunidad educativa, estudiantes, maestros y, por supuesto, familias. Es así como damos inicio a esta primera sesión con el tema Generalidades, las drogas y su clasificación. Así es que gracias por acompañarnos en esta transmisión. El día de hoy tenemos la presencia de la doctora Beatriz Paulina Vázquez Jaime, a quien saludo y recibo con mucho gusto. Bienvenida, Paulina. Muchas gracias por invitarme. Estamos aquí pues pudiendo hablar de estos temas tan importantes que son la prevención del consumo de drogas. Sin duda, doctora, muchísimas gracias. Bueno, la doctora Paulina nos acompaña esta tarde. En nombre de la Dirección General Aprende MX, te damos la bienvenida, a ti también que nos estás escuchando, que nos estás viendo. Vamos a la semblanza, Paulina, vamos a conocer más de la trayectoria de nuestra invitada antes de entrar al tema. Doctora Beatriz Paulina Vázquez Jaime, médica cirujana por la Universidad de Guanajuato. Realizó la especialidad en psiquiatría en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz y la especialidad en psiquiatría infantil y de la adolescencia en el Hospital Psiquiátrico Infantil Dr. Juan N. Navarro, avaladas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es directora de Coordinación y Vinculación de la Comisión Nacional contra las Adicciones, CONADIC, y forma parte del equipo que implementa la Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones de la Secretaría de Educación Pública. A quienes nos acompañan en esta transmisión, les invito a que expresen sus dudas o comentarios, las iremos exponiendo con nuestra especialista, la doctora Paulina, a quien ya le cedo la palabra, así es que estamos atentas y atentos, doctora. Adelante, por favor. Muy bien, bueno, vamos a comenzar en la primera parte hablando de la definición de las drogas, de la definición de las sustancias psicoactivas. Las drogas se denominan así, sustancias psicoactivas, porque van a ser todas aquellas sustancias que van a actuar en nuestro cerebro y van a producir diferentes sensaciones, diferentes emociones, y de esta forma vamos a llevar a continuarle el consumo como tal. Las
Las drogas o sustancias psicoactivas pueden ser naturales o sintéticas. Quiere decir que podemos encontrarlas en la naturaleza o pueden ser sintetizadas en laboratorios, como probablemente han estado escuchando justamente a partir de la estrategia. Y también las clasificamos como legales o ilegales. Las legales pues son las que conocemos como el alcohol y el tabaco, y las ilegales son todas aquellas otras sustancias o drogas como la heroína, el fentanilo, la cannabis, las metanfetaminas, justamente, que es esta promoción que vimos hace un ratito. Pero también consideramos sustancias psicoactivas a todos aquellos medicamentos que se compran con receta, que algunas veces las personas utilizan sin prescripción médica. Entonces, vamos a hablar un poco de cada una de ellas, solo generalidades, porque cada semana van a estar profundizando en estas. La siguiente, por favor. Como les mencionaba hace un ratito, las sustancias psicoactivas van a ser todas aquellas sustancias que van a inducir cambios en la regulación, tanto de las emociones como del pensamiento y de la conducta. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces cuando las consumimos podemos tener cambios en nuestro estado de ánimo hacia la euforia, o incluso podemos tener menor capacidad para tomar algunas decisiones, o estamos mucho más desinhibidos que cuando no estamos consumiendo las sustancias, y algunas otras veces nos permiten llevar a cabo algunas tareas que consideraríamos no poder llevarlas a cabo sin la sustancia, como son algunos de los medicamentos que les mencionaba que consumimos sin prescripción. La siguiente, por favor. Tenemos que tener bien en cuenta que el consumo de drogas va a ser un gran desafío para la población en general. Nosotros desde la salud lo consideramos una enfermedad, un trastorno como tal, pero influyen muchísimas cosas que desde la sociedad, desde la cultura y desde la comunidad pueden ir generando impacto para que las personas decidan consumir o no consumir, y situaciones que tienen que ver con el individuo para que las personas continúen con el consumo. Entonces, nuestros retos principales van a ser que retrasemos el inicio de las sustancias, porque cuando las comenzamos a utilizar muy jóvenes, como los adolescentes, probablemente puedan tener riesgos importantes. Y la otra es que tenemos que pensar en las personas que consumen sustancias, cambiando un poco el discurso actual de los drogadictos por justamente las personas que utilizan alguna sustancia y que pueden tener o no un consumo, pero eso es problemático, por eso lo vamos a ver más adelante. Me pasa a la siguiente, por favor. Entonces, el uso de las sustancias sabemos que es un problema de salud pública, sabemos que va en aumento, que hace algunos años considerábamos que el inicio del consumo era entre los 17 y los 18 años, y que ahora sabemos que, como justamente dijiste, Julieta, es a partir de los 13, y que los adultos jóvenes y los adolescentes son quienes más tienen riesgo para consumir y poder tener un problema en la edad adulta. Por lo tanto, es indispensable que con los adolescentes evitemos el consumo lo más que podamos. La siguiente, por favor. Nada más como introducción, sabemos que siendo un problema de salud pública, las sustancias psicoactivas o drogas van a tener que ver con diferentes situaciones para que las personas continúen consumiendo. Y más adelante vamos a hablar justo de las características de las sustancias, del ambiente y el entorno, y de las personas que deciden consumir. Vamos a hablar también justamente de las consecuencias que vienen a partir de la salud. Vamos a hablar de las propiedades farmacológicas, pero esto no voy a profundizar tanto, porque lo van a ver con cada una de las sustancias en las siguientes sesiones, semana con semana. Vamos a hablar de las funciones sociales que algunas veces tienen las mismas sustancias, de las situaciones psicológicas que nos llevan a consumir, de cómo la forma en la que consumimos va a dar mayor o menor efecto, el significado que tienen las sustancias como tal, y por qué las personas, como veníamos mencionando, consumen o no consumen. A partir de todo esto, cómo esto lleva a que tengamos un consumo problemático, una dependencia a sustancias o algún otro fenómeno, algún otro problema. Doctora, vamos a hacer aquí este es el diagnóstico de la definición, pero vamos a hacer un lapso para las preguntas del público, por supuesto, porque si bien este es el primer bloque de la doctora, abarcando lo que es la definición de las drogas, hay dudas al respecto como esta. ¿Todas las drogas pueden generar adicción, doctora Paulina? Todas
las drogas o sustancias psicoactivas tienen el potencial de generar una adicción. ¿Qué quiere decir esto? Actúan en diferentes áreas del cerebro y sí pueden llevar a que las personas, después de el consumo repetido de la sustancia, tengan una adicción. Hay personas que tienen más predisposición, mayor vulnerabilidad, más riesgo que otros, pero tienen ese potencial. ¿Cuál es el origen del uso de las drogas? Uy, pues esto podríamos ir hacia muchos áreas, ¿no? O sea, podrían ser situaciones que tienen que ver con el tener contacto con la sustancia. Podemos ir hacia situaciones que nos ponen en riesgo como individuos, desde enfermedades hasta otro tipo de vulnerabilidades sociales. Y también podemos ir hacia el efecto mismo de la sustancia que lleva a que las personas busquen seguir consumiéndola por el efecto que les da. Entonces, realmente no es solo una causa, no es solo una cosa lo que nos lleva a consumir, son la suma de muchas circunstancias que llevan a la persona a consumir, pero también a tener o no un problema de consumo de sustancias. Vaya, gracias, doctora. ¿Cuáles son las principales consecuencias del consumo de las drogas? Uy, lo mismo, ¿no? Pueden tener diferentes, es una pregunta muy amplia, pueden tener diferentes circunstancias o diferentes consecuencias, va a depender de la persona que está consumiendo y del efecto que tenga. El estado de salud también. El estado de salud también, claro. Justamente, ¿no? Entonces, decíamos en la parte, desde la perspectiva de la escuela o de los jóvenes, pues que se tengan conductas de riesgo, que puedan tener algún efecto en su salud, que puedan efectivamente engancharse, por ahí he escuchado que mencionan en la campaña, no engancharse con la sustancia y entonces de esta forma dejar de tener o hacer sus responsabilidades tanto los estudiantes como los adultos, ¿no? Entonces realmente es que puede tener muchos efectos o consecuencias, va a depender del tipo de consumo, del tipo de sustancia y de las personas que están consumiendo también. ¿Edad? Pues entre más jóvenes tenemos más riesgos, somos más vulnerables, sí, entonces a menor edad pues mayor riesgo de consumo. Es por eso que en adolescentes pues no se habla de ningún tipo de consumo como algo habitual o esperado. ¿Por qué consumen drogas? A propósito de lo que dices, doctora, ¿por qué consumen drogas las y los jóvenes? Bueno, también tenemos que reconocer que los jóvenes están en un periodo de desarrollo, donde algunas veces tener acceso a situaciones o a experiencias los pueden poner en mayor riesgo de consumir. Algunas veces solo porque la tienen ahí, ¿no? O sea, si hablamos, por ejemplo, de sustancias legales, pues a lo mejor a mí me puede parecer divertido como adolescente robarle un cigarro a mi mamá y entonces fumarlo, ¿no? Sí. Entonces, desde esa perspectiva, hasta situaciones mucho más complejas, donde a veces se denominaba hablar de automedicación, cuando nos sentimos tristes, nos sentimos ansiosos y de repente tenemos el contacto con alguna sustancia y vemos que eso nos quita ese estado emocional y entonces podemos llegar a consumir, ¿no? Entonces, incluyen muchas cosas, estas pueden ser algunas a las que están en riesgo los jóvenes. Tenemos otra por acá. Nidia Alvarado, ¿cómo identificar a un alumno que se acaba de drogar, que fumó o que tomó alcohol? Bueno, va a depender también depende de la sustancia para poder identificar cuáles son las situaciones. Lo van a ver mucho más puntualmente cuando tengamos las sesiones de sustancia por sustancia, pero podemos identificar desde el olor, ¿no? Si alguien se toma una cerveza antes de ir a clase, pues podemos oler el alcohol. Sí, igual con otro tipo de sustancias, pero también en los cambios conductuales. Algunos pueden llegar a tener, por ejemplo, enrojecimiento de los ojos, podemos verlos mucho más adormilados, o podemos tenerlos o identificar que están balbuceando como cuando se pasan las copas de alcohol, ¿no? Entonces va a depender de la sustancia, podemos identificar cambios de conducta o de actitud en la escuela y podemos ahí sospechar. Esto no siempre va a tener que ver con una sustancia específica, pero podemos sospechar por algunas de estas situaciones. Vaya, y si ponemos los que pueden ser comunes o generales, ojitos rojos y todo esto, doctora, pero creo que siempre es necesario reafirmarlo y saberlo. Doctora, ¿qué te parece si vamos con los factores? Claro que sí. El segundo bloque, ¿te parece?
Por supuesto. Vamos a profundizar un poco más acerca de lo que ya venían preguntando, acerca de los factores que influyen en el consumo de las sustancias. Entonces, aquí podemos ver que hay las sustancias en sí mismas van a actuar en un área del cerebro que nos produce el placer. Y entonces van a producir una sensación de euforia. En algunos estudios nos han dicho que esa es una de las principales situaciones por las que las personas siguen consumiendo, en la búsqueda de esa sensación de euforia. Pero también vamos a identificar que puede ser porque hay ciertas sustancias que van a tener un cierto valor. Los jóvenes, por ejemplo, las drogas tienen que ver con rebeldía. Entonces, cuando somos adolescentes y estamos en esta búsqueda de nuestra propia identidad, podemos llegar a ellas para sentirnos mucho más liberados. O incluso, platicábamos hace un rato unos compañeros, esta sensación de que los adultos pueden beber alcohol, yo quiero ser adulto, entonces voy a beber alcohol. Entonces, esa parte social y el valor que yo le doy como individuo a una sustancia va a ser importante. La otra parte importante es la predisposición genética. Hay estudios ya identificados que nos dicen que si nuestros familiares tienen un problema con el consumo de una sustancia, probablemente yo tenga mayor riesgo de tenerlo también, sobre todo, por ejemplo, con el alcohol. Entonces, hay ahí algunas situaciones que tienen que ver con nuestra individualidad que van a afectar. Otra parte importante pues tiene que ver lo que te decía hace un rato, ¿no? Este tipo de situaciones, de pensamientos y de emociones para las que nos ayuda la sustancia como tal. Y hay ciertas situaciones de la misma personalidad que nos van a dar más riesgo o menos riesgo. Las personas que tenemos o solemos ser mucho más impulsivas, probablemente vamos a pensar menos en las consecuencias de la sustancia y va a ser más fácil que la consuma. Esto no quiere decir que va a ser más fácil que tenga un problema en el consumo de la sustancia, pero sí que la consuma. Y, por ejemplo, es muy común que si yo me pongo muy nervioso y de repente consumo alguna sustancia, me doy cuenta que me relaja y entonces a lo mejor la busque más para aliviar esos síntomas. Entonces, eso también. Y la otra parte súper importante es que hay contextos culturales y sociales donde son normalizadas algunas sustancias. En nuestro país ocurre, ¿no? Tanto, bueno, por una parte las sustancias legales pues son muy normalizadas y por otro lado hay lugares en nuestro país donde hay ciertos rituales con respecto al consumo de algunas sustancias. Entonces, por eso es que tenemos que ir identificando la sociedad en la que estamos, la cultura en la que estamos y poder ver si hay mayor o menor riesgo en cada uno de nosotros. La que sigue, por favor. Este es un esquema un poco más complejo, pero lo voy a hacer, básicamente dice lo mismo que ya les expliqué. Cómo una sustancia va a tener ciertos efectos y el individuo por cuestiones biológicas, la biología de que tenemos nosotros, nuestro paquete con el que nacemos de la respuesta de nuestro cuerpo a las sustancias, a los riesgos que ya tenemos por nacer, los ambientes en los que estamos, ¿no? Situaciones que nos pueden llevar a tener más acceso, menos acceso a las sustancias, las influencias de nuestros pares, de nuestros amigos, de nuestros padres incluso, ¿no? También puede tener ahí algún efecto. Las actitudes de la comunidad ante las sustancias específicas también van a tener efecto. Y después el encuentro de estas dos cosas con la sustancia y lo que la sustancia va a hacer en nuestro propio cuerpo. Y cómo esta sustancia va a actuar de forma diferente dependiendo de la misma y dependiendo de nuestras características como individuos, vamos a poder tener una adicción o no a partir del consumo repetido de la misma sustancia. Bueno, sí que es todo una responsabilidad compartida, doctora Paulina Vázquez, para estar atentos a lo que sucede en el aula, docentes, maestras, maestros, estar pues totalmente inmersos en lo que ocurre con las y los chicos. Vamos a la pequeña sección de preguntas para este apartado. ¿Cuántos tipos de droga hay, doctora? Pues en las clasificaciones hablamos de 4 tipos específicos. Hasta hace mucho tiempo había 3, los depresores, los estimulantes, los alucinógenos. Pero actualmente la cannabis ha salido de la clasificación dentro de los depresores y la han puesto en la parte de cannabinoides porque tiene efectos diferentes. Entonces diríamos que hay 4 grandes grupos de sustancias y dentro de esos 4 grandes grupos de sustancias vamos a encontrar a las diferentes sustancias por los efectos que producen. Pero en esta lámina lo podemos ver. Sí, ¿me pasas la siguiente, por favor? Y la siguiente. Aquí están los modelos que se estudian.
Sí, esto ya en la fue lo transmisión mismo del consumo, que es lo que ya habías mencionado. Sí, esto ya lo fui, Ahí estamos. Y esto es importante El porque cerebro. exactamente, las sustancias psicoactivas o drogas, que es como todos las conocemos, van a actuar y tienen ese nombre porque van directo a la función cerebral, ¿no? Y entonces estas van a llevar a darnos efectos compensadores y placenteros y algunos otros relajantes o analgésicos. Y esto va a llevar a que pues podamos tener mayor riesgo de seguir consumiéndolas. Y todas las sustancias van a actuar en ese sistema de placer, que conocemos como el sistema de recompensa, que si nos vamos un poco más hacia lo médico sería el sistema límbico, la parte más primitiva de nuestro cerebro que nos da esa sensación de placer. El consumo de sustancias se podría comparar con otras sensaciones placenteras naturales como sería la comida o el sexo. Entonces muchas veces de esa forma es que empezamos a sentir esa sensación placentera. Muchas sustancias van a activar este sistema de una u otra forma. Van indirectamente, no todas son específicas, pero todas llegan ahí. Y el tipo de sustancias, me pasas la siguiente. Aquí viene la explicación. Son las depresoras, las alucinógenas, las estimulantes y los derivados del cannabis, cannabinoides. Las depresoras lo que van a hacer es justamente suprimir o reducir los efectos corporales, algunas veces del sistema respiratorio, por ejemplo, ¿no? A relajar mucho más, como el alcohol, como los sedantes que utilizan para las anestesias, o como las benzodiazepinas, que ahora están muy de modas, como el clonazepam, seguramente todos ustedes lo han escuchado por estos retos que ha habido, y los inhalables también, ¿no? El tolueno, pero los inhalables se encuentran en muchos otros lugares, como en la pintura, incluso algunos útiles como los plumones pueden tener tolueno y es un inhalable como tal. Entonces, esas son las depresoras. Y los alucinógenos, pues su nombre lo dice, ¿no? Son las sustancias que nos hacen alucinar y que pueden ser como el famoso LSD, los hongos alucinógenos, el peyote. Los estimulantes nos activan y entonces nos producen esa sensación de mayor energía y podemos utilizarlos, o sea, se utilizan justamente buscando esa acción. Y pueden ser desde algunos medicamentos de prescripción médica que lo que hacen es darnos mucha más activación para poder aprender, hasta otras sustancias como la cafeína, que todos tomamos café cuando nos sentimos dormidos, ¿no? Adormilados, ese es un estimulante, y otros pues mucho más complejos como las metanfetaminas, las anfetaminas, la cocaína y el tabaco. Y el área de los cannabinoides, que pueden ser el cannabis que todos conocemos o los cannabinoides sintéticos que sabemos ahora que ya se producen justo en laboratorios. Entonces, estos son ahora las nuevas clasificaciones. Todavía vamos a encontrar muchísimo el cannabis como depresor porque antes estaba en esa área de la clasificación. Bueno, sí que es necesario, esta vale la pena tenerla. Aquí tenemos otra, que es la vía de administración. Sí, la forma también, las sustancias no solamente van a tener que ver con cómo funcionan, sino cómo las consumo. Y entonces van a tener que ver, el efecto va a ser más rápido o menos rápido si lo tomo, si lo inhalo, si lo inyecto o si lo huelo también, ¿no? Entonces eso va a tener un efecto específico y nada más tiene que ver en cómo cada persona consume la sustancia, porque cada sustancia puede ser consumida de diferente forma. Vaya, más preguntas, doctora. Adelante. Ernesto Morales, excelente tema, te dice, doctora Paulina. Carla María Falcón, ¿qué pueden hacer las autoridades escolares cuando son los propios familiares de los estudiantes quienes incentivan y facilitan el consumo de sustancias a los menores? Bueno, acá habría que identificar, ¿no? Porque justo es lo que decíamos a partir de la familia. Tenemos que ver qué es lo que está ocurriendo ahí. Normalizamos muchas veces ciertos consumos y entonces eso hace que pues parezca mucho más fácil que mi hijo se beba una cerveza conmigo a que se la beba solo. O que qué más da si tiene 15 años y se toma una cerveza, ¿no? Pero tenemos justamente que poder identificar que el riesgo no es a lo que le pase en este momento si se toma una cerveza, sino es qué efecto está teniendo ese consumo en su vida actual y en el futuro. Entonces, una parte importante pues es poder comunicar los riesgos que existen. Otra parte importante pues es identificar en la familia qué hace que se normalice el riesgo y pues quizá
este tipo de campañas puedan ayudarnos a que los padres también se comprometan con los efectos que tienen las sustancias en sus hijos, porque cuando hablamos de adolescentes, pues lo que buscamos es que haya cero consumo. Sabemos que pues actualmente el consumo es mucho más fácil porque hay más acceso probablemente, pero es algo que tenemos que ir cambiando. Beatriz DF, ¿el papel del Estado a través de los medios podría ser una opción? ¿Podría ser una opción para reducir, aquí, perdón que se me movió un poquito, para reducir, y más bien, para que estos programas traten de prevenir la inducción a las drogas y sobre todo meter más información? Ese es un comentario de Beatriz DF. Sí, claro, es justo lo que estamos buscando, ¿no? Con estas vinculaciones poder apoyar a reducir el consumo y prevenir. Esta es una campaña que nos habla de información acerca de lo que hacen las sustancias, pero también vamos a hablar de otras formas de prevenir ahorita más adelante. Muy bien, y luego tenemos también América Soraya, el fentanilo es rastreable en pruebas de laboratorio. ¿Y qué pruebas se hace para identificar si un alumno lo consume? Bueno, sí, la próxima semana justamente se va a hablar de fentanilo y podremos tener mucha mayor información al respecto, pero muchas veces lo que se rastrea es en la sustancia que contiene la sustancia como tal. El fentanilo pues es un opioide y lo vamos a ver la próxima semana. ¿Hay medicamentos que pueden considerarse drogas? Hay medicamentos que tienen efectos, justamente veíamos hace un rato los medicamentos de prescripción, que pueden generar una adicción. Por eso es que ahora hablamos de sustancias psicoactivas más que hablar de drogas y por eso las clasificamos de esta forma. Pero sí hay algunos que pueden ser potencialmente adictivos y lo que se recomienda es que se tomen solo bajo prescripción médica, que no se abuse de ellos. Doctora Paulina Vázquez, ¿cuál es la vía de administración más peligrosa? Pues va a depender de la sustancia, pero probablemente podríamos decir que la intravenosa, porque no solamente es el riesgo del efecto de la sustancia, sino también pues de adquirir otro tipo de enfermedades. Si alguien consume alguna droga ocasionalmente, una sola vez, ¿se le considera un adicto? No, y qué bueno que lo mencionan porque esto es súper importante. Sí. También algo que estamos buscando es empezar a cambiar un poco el lenguaje para no estigmatizar a las personas que consumen por un lado y que sí tienen un problema por consumo de sustancias, pero también porque las sustancias en sí mismas, algunas tienen mayor potencial adictivo y también lo vamos a ver a lo largo de las sesiones, pero no todas ellas van a considerarse una persona adicta si se consume una vez. Muchas veces tienen consumos experimentales, pero todas tienen riesgos por diferentes circunstancias dependiendo de la vulnerabilidad de las personas. Vaya, bueno, tenemos también el tipo de consumos, doctora. Sí, esto es importante porque vamos a identificar los tipos de consumo dependiendo de cómo consumimos, el efecto que tiene la sustancia y si esto puede llegar a tener un efecto mayor. Vamos a pasar la siguiente, por favor. La intoxicación, pues justamente va a ser el efecto que yo tengo cuando consumo. Entonces, si bebo y me mareo, esa es una intoxicación por alcohol, ¿no? Si fumo y entonces me siento más activo, pues ahí probablemente también, entre más fume, más efecto voy a tener. Y así con cada una de las sustancias. Entonces, la intoxicación van a ser los efectos que tiene la sustancia al entrar en mi cuerpo, que van a afectar mi pensamiento, que van a afectar mi conducta y que van a probablemente llevarme a tener algún otro tipo de situaciones como tal. Y va a depender de qué tanto consumo. A mayor consumo, mayor intoxicación, del tiempo que dura la sustancia en mi cuerpo, de cómo la metaboliza mi cuerpo, porque hay personas que pueden metabolizar el alcohol más rápido y entonces parece que consumen más y tienen menos efecto, o las mujeres que metabolizamos mucho más lento y entonces pues, es más fácil que se nos suba el alcohol a un hombre, por ejemplo, ¿no? Y eso solo tiene que ver por sustancias que tenemos en nuestro cuerpo que nos ayudan a procesar el alcohol. Entonces eso también va a depender la intoxicación a partir de esto. Y también va a depender de cómo consumo, de la presentación de la sustancia. La siguiente, por favor. El episodio de consumo nocivo o consumo perjudicial es justamente ese momento en el que yo consumí la sustancia y que al consumirla voy a tener un efecto negativo en alguna circunstancia, con las personas con las que estaba, en mi cuerpo como tal, se me pasaron las copas y entonces tuve un accidente, me caí, yo qué sé, eso podría ser algún efecto por el consumo nocivo. No necesariamente tiene que ver con una dependencia.
Muchas veces va a incluir daños específicos a la salud como tal. No hay personas que sí, por un consumo excesivo de alcohol pueden terminar en el hospital, sí, sí puede ocurrir, ¿no? Pero va a depender de la persona. Y esto va a llevar a síntomas específicos como tal. Entonces, el episodio de consumo perjudicial es un episodio donde tuve alguna dificultad, algún problema grave o algún problema con las personas de mi entorno por consumir sustancias. La que sigue, por favor. El patrón de uso nocivo ya es un uso repetitivo de consumo de sustancias que genera un daño a mi salud mental o física o provoca alteraciones en mi comportamiento que tienen daños en otras personas con las que yo convivo como tal. Entonces esto, para darle, aquí dice que por lo menos 12 meses, aquí nos referimos a la clasificación de las enfermedades, hablamos de un patrón de uso nocivo cuando he tenido estas dificultades por consumir una sustancia durante un año entero. Antes de eso pensaríamos que pueden ser un consumo perjudicial de sustancias. La que sigue, por favor. Y la dependencia como tal, que pues ya es justamente, o la adicción, dependencia es igual a adicción, es esa característica específica que tenemos las personas que consumimos, una necesidad de consumir la sustancia para buscar el efecto de la sustancia o sentirnos bien cuando no estamos consumiendo. ¿Por qué? Porque la dependencia se caracteriza por dos cosas específicas. La tolerancia, que quiere decir que yo empiezo a consumir y cada vez necesito consumir más para tener el efecto de la sustancia que yo estoy buscando. Y la abstinencia, que quiere decir que mi cuerpo cuando no tiene la sustancia ya se siente mal. Y entonces ya va buscando a la sustancia para no sentirse mal, no para sentirse bien, que era el principio, ¿no? Eso es lo que marca la dependencia también. Para no sentirse mal. Bueno, es que es por eso cuando hay personas que viven una resaca, claro, en un comparativo con el alcohol, es eso. Siguen tomando para no sentirse mal. Así es. Seguimos con las láminas, doctora, qué interesante. Así es. Bueno, como ya hemos dicho durante mucho tiempo, vamos a hablar justamente de que hay mayor riesgo cuando consumimos sustancias entre los 10 y los 18 años. Si me pasas la siguiente. Los estándares de calidad de prevención nos dicen que tenemos que empezar desde antes, no tenemos que llegar al consumo, tenemos que empezar a prevenir desde antes del comienzo del consumo y eso es pues en los primeros años, ¿no? Con diferentes especificaciones. La siguiente, por favor. Entonces, el consumo de una sustancia no va a ser suficiente para tener un consumo perjudicial o una dependencia. Esto es importante. Como lo mencionamos antes, el consumo de una sustancia que lleva a una dependencia va a requerir de muchos factores que se suman para que la persona pueda llegar a tener esto y puede ir desde la biología hasta dificultades en general. Entonces, me pasas la siguiente, por favor. Cuando hablamos de la adicción, los trastornos o trastornos por consumo de sustancias, que así los definimos los especialistas de la salud mental, van a ser justo ese problema crónico que tiene recaídas constantes, que nos lleva a buscar la sustancia de forma compulsiva para evitar las consecuencias de la abstinencia como tal. El no sentirse mal, así es. Y se considera un trastorno mental, una enfermedad, pero tenemos que tomar en cuenta que un porcentaje menor de las personas que han experimentado con sustancias van a tener un trastorno por consumo de sustancias. Entonces, tenemos que poder definir cuando hablamos de un consumo nocivo, de un patrón de consumo nocivo o de una dependencia como tal. Y esto va a ser bien importante pues también para poder diferenciar y saber qué tipo de tratamientos requerimos. La que sigue, por favor. Hablamos también, y lo hemos ido repitiendo, que la adolescencia va a ser una etapa que nos da mayores riesgos. La adolescencia es un periodo en el que estamos expuestos a ideas, estamos expuestos a conductas, buscamos la novedad, estamos en busca de nuestra propia identidad, somos más rebeldes, incluso hay quienes dicen que adolescente que no es rebelde no es adolescente, ¿no? También. Y entonces todo eso los pone en mayor riesgo de consumir o de buscar, y si además tenemos amigos que consumen, pues eso nos pone en un riesgo mayor, porque
en la adolescencia buscamos pertenecer a un grupo. Es parte importantísima del adolescente la pertenencia y entonces algunas veces para pertenecer se comienza a consumir. Y eso es importante que lo tomemos en cuenta. Entonces, el deseo de asumir el rol de los adultos, como mencioné antes, también va a ser un riesgo para el consumo en la adolescencia. Y por eso va a ser bien importante que como adultos que convivimos con adolescentes o que convivimos con menores, con niños incluso, pues empecemos a ayudarles a tener mayores habilidades que les lleven a reflexionar, que les lleven a tener mayor resiliencia, que les lleven a tener mayores habilidades sociales para protegerlos del consumo, incluso aprender a decir no, ¿no? Esa parte también es importante. La que sigue, por favor. ¿Qué otra cosa es importantísima cuando hablamos del consumo en adolescentes? Que el cerebro en los adolescentes todavía no ha terminado de desarrollarse. Entonces, así como nuestro cuerpo estuvo en una etapa de crecimiento corporal durante los primeros años de nuestra infancia y llegamos a la adolescencia y empezamos a cambiar más nuestro aspecto hacia convertirnos en hombres o en mujeres por diferentes situaciones de aspecto de los caracteres sexuales, nuestro cerebro también en la adolescencia empieza a tener un desarrollo mayor. Y justamente en esta etapa empezamos a especializar nuestras neuronas también. Entonces el cerebro no termina de desarrollarse hasta los 21, entre los 21 y los 25 años. Esto quiere decir dos cosas, que nuestro cerebro, sobre todo en la parte frontal, en la parte de esta parte que tenemos atrás de nuestra frente, se llama corteza prefrontal principalmente, es la última que termina de desarrollarse y esta corteza prefrontal es la que nos ayuda a poner límites, es como nuestro freno como tal. Por eso si ustedes piensan en cuando éramos adolescentes, probablemente algunas conductas que tuvimos entonces no las tendríamos ahora. Y podemos decir, ay, ¿cómo me atreví? Pero es justo por eso, porque el cerebro se termina de desarrollar después y entonces ese freno no lo tenemos del todo desarrollado en la adolescencia. Eso nos da mayor riesgo también como jóvenes. Los más vulnerables, doctora. Así es. Y bueno, todo esto que ya habíamos hablado sobre que tienen mayor riesgo de engancharse con la sustancia y tener mayores dificultades porque también está en desarrollo su identidad, su proyecto de vida y pues sí, puede tener ahí alguna situación que afecte. Bueno, pues estamos descubriendo tanta información, la información que está compartiendo la doctora Paulina Vázquez nos lleva ahora a este tema, que es el tipo de consumo. Los tipos de consumo, doctora, también es necesario estar atentos a eso. Sí, bueno, tenemos que identificar que va a haber diferentes tipos de consumo, ya lo veníamos platicando hace un rato, pero también tenemos que identificar que en los adolescentes muchas veces lo primero que van a tener acceso va a ser pues las sustancias legales, ¿no? O sea, básicamente lo primero que van a ver puede ser una cerveza en casa o algún cigarro con los familiares. El cigarro ya, por todas las campañas que ha habido ya probablemente se consume menos, pero ahora hay mucho consumo de vapeadores, por ejemplo, con esta sensación de menor riesgo, entonces pues ahí eso va a llevar a que los chicos tengan mayor consumo de sustancias como tal. Y muchas veces se comienza consumiendo de forma experimental y poco a poco se empieza a consumir semanalmente, diariamente, hasta que llegamos ya a un consumo perjudicial como tal, que puede ser desde atracones de consumo el fin de semana hasta consumir diariamente y dejar de tener las actividades como tal, las diarias, ¿no? Entonces hay que estar como, no solamente decididos a tener más información, sino compartirlo en el aula, que es el fin y el objetivo de este programa. Ahora, ¿qué estamos viendo en esta lámina, doctora? Bueno, aquí como les decía hace un rato, el cerebro va a terminar de desarrollarse hasta la adultez. Y entonces el cerebro se desarrolla de abajo para arriba y de atrás para adelante. La parte interna es el área que nos mantiene vivos, después viene el área del sistema de recompensa, del sistema del placer y la corteza cerebral es la parte más externa del cerebro y se va a ir desarrollando hasta llegar al frontal
como tal. Y aquí podemos ver una lámina de cómo se ve el cerebro en algunos estudios cuando tenemos 5 años hasta que tenemos 20, cuando ya está completamente desarrollado, y les decía hace un rato que es entre los 21 y los 25 años, cuando ya se termina de desarrollar completamente. Y en la adolescencia hay como un boom de desarrollo cerebral, donde empezamos nuevamente a tener mayor actividad, mayor especialización de las células del cerebro, y entonces por eso también es que los adolescentes duermen mucho más, porque están justo como en el sueño, teniendo todos estos efectos. Por eso hay que hacer énfasis en esta etapa, por todas las razones que ya compartiste, doctora Paulina, es necesario estar tan atentos. ¿Tenemos más láminas o empiezo con algunas preguntas? Adelante, sí, vamos con las Teresa preguntas. González, es importante el acompañamiento de la familia y de instituciones públicas para quienes consumen este tipo de sustancias. Sí, totalmente. Lo primero que tendríamos que poder identificar es que todos formamos parte de la prevención. No solamente es algo que recaiga en las personas, en los trabajadores o los servidores de salud, sino que todos formamos parte de la prevención, y creo que esta campaña puede ser un ejemplo de eso, ¿no? Podemos, de todos aquellos que estamos en contacto con niños, con adolescentes, incluso con adultos, podemos mejorar y prevenir el consumo perjudicial de sustancias. Eli Pérez, esta información es importante del conocimiento de todas las personas, de toda la sociedad. Hay papás muy jóvenes con fuertes adicciones que están ocasionando severos trastornos en niñas y niños. Gracias por tu comentario, Eli Pérez. Muchas gracias. Elvi Isabel Rodríguez, excelente tema. Buenas tardes, Escuela Secundaria, profesor Manuel de los Ríos Cárdenas, turno matutino. Gracias por estos temas tan interesantes. Saludos también para ti, Elvia Isabel, muchas gracias. Ángel Olmedo, los antidepresivos, es una pregunta en YouTube. ¿Los antidepresivos desde su función química son considerados drogas? Bueno, va a depender de cómo se identifique. Si buscamos en algunas clasificaciones, pues todo aquello, sustancias psicoactivas pueden ser, pero los antidepresivos, si pensamos que la definición de droga es producir una adicción, no. Porque los antidepresivos no tienen el potencial de producir adicción en las personas. No actúan sobre el sistema de recompensa, tienen otros efectos distintos a nivel de la corteza cerebral y de otras áreas del cerebro, no producen esa sensación de euforia que producen las drogas, no tienen estos efectos específicos de abstinencia como tal. Son medicamentos como tal que permiten o nos ayudan justamente a trastornos específicos. Entonces realmente no podría entrar dentro de esta clasificación. Gracias, doctora. Rosy Francisco, buena información, me ayuda a fortalecer lo que debo integrar de información y me ayuda obviamente a impartirla en la escuela. Es una muy buena estrategia. Muchas gracias, Rosy. Centro Roma, ¿tiene relación al temperamento con la probabilidad de consumo de drogas? Esa es una pregunta muy interesante. Sí. Y bueno, gracias, Rosy, porque justo para eso estamos aquí, para que la información que te damos y a todos ustedes, todas y todas ustedes que les damos, les pueda ayudar para que justamente lo que van a hacer en las aulas. Entonces, por favor, si tienen más dudas, pregunten para que podamos en esta hora resolverlas. En esta lámina que tenemos aquí podemos identificar que si hay factores de riesgo que tienen que ver con la percepción del riesgo de las sustancias. Entre menor riesgo crea yo que producen las sustancias, es más fácil que consuman. Entonces, por eso estas campañas que informan acerca de los riesgos pueden tener un efecto. Tener acceso a la sustancia, entre más fácil pueda yo conseguirla, pues es más fácil que consuma. Por eso lo que más se consume en adolescentes, pues es las drogas legales. Lo que puede estar al alcance. Exactamente. La poca supervisión parental también va a ser un riesgo, y hay ciertas características de nuestra personalidad que nos pueden poner en mayor riesgo, justamente. Entonces, hay situaciones, por ejemplo, como decía hace un rato, si soy más impulsivo, probablemente piense menos qué efecto va a tener una sustancia. Hay ciertas características de la personalidad que nos llevan a tener mayor búsqueda de placer, y eso también nos puede poner en mayor riesgo. Hay ciertas situaciones que nos llevan a buscar más la novedad y nos ponen en mayor riesgo, pero también es solo un factor que influye. No quiere decir que porque yo tenga una personalidad específica voy a terminar teniendo un consumo de sustancias o una dependencia a una sustancia. Por eso es importante que reconozcamos cómo es una suma de riesgos toda esta situación. ¿Cuál es la diferencia entre un consumo recreativo y un consumo problemático de drogas?
Pues mencionábamos justo que el consumo problemático o uso nocivo de sustancias o patrón de uso nocivo son aquellos momentos en los que consumimos y empezamos a tener dificultades con el consumo de las sustancias, ¿no? O sea, ya tuve problemas por consumir, estoy dejando de hacer actividades que son importantes, responsabilidades, ¿no? Estoy empezando a tener problemas con mi familia, estoy empezando a tener problemas con mis amigos, estoy dejando de ir al trabajo, ¿no? Eso ya podríamos pensar que es un uso problemático o uso nocivo de las drogas. ¿Cuál es el tipo de consumo más frecuente, doctora Paulina Vázquez? Pues no sé bien a qué se referirá, pero si hablamos, por ejemplo, de consumo, a los atracones de consumo, dependiendo de la sustancia, pueden ser comunes, o sea, el hecho de que un día yo consumo una gran cantidad de sustancia. Hay personas ahora que consumen de forma recreativa, justamente. También. En adolescentes muchas veces, aunque no queramos, pues los adolescentes consumen algunas sustancias y pueden ser justamente consumo, uso nocivo de consumo o en atracón. Entonces esa parte es la más común. En relación con la salud, ¿existen consecuencias a corto plazo? Algunas sustancias tienen consecuencias a corto plazo, claro que sí. Algunas los tienen más a largo plazo y ese es uno de los problemas más importantes, porque yo puedo consumir hoy y no tengo aparentemente ningún efecto y entonces me sentí tan bien que mañana vuelvo a consumir y tampoco tengo un efecto y entonces así voy, hasta que llega un momento en el que tengo un problema de dependencia de consumo. Pero también esto no pasa en todas las personas, esto no porque hoy yo consumo una sustancia, mañana voy a tener una dependencia, es una suma de todo. De todo. Bueno, ¿cómo prevenir el consumo? Ya nos adelantabas en esta lámina. Sí, bueno, decíamos justamente que los programas para de prevenir el consumo, lo primero que tenemos que buscar es evitar el consumo en jóvenes, retrasar lo más que podamos el inicio del consumo de las sustancias y pues a poder tener o identificar cuando se empieza a experimentar con sustancias para hacer una consejería, sobre todo si estamos hablando de jóvenes. La que sigue, por favor. Estamos entonces, en este bloque, bueno, es importantísimo, la prevención del consumo. Sí, vamos a dar, digo, hay formas diferentes de prevenir, las campañas como esta son una de ellas, pero vamos a dar 10 recomendaciones para prevenir que las niñas y los niños consuman sustancias o consuman drogas. Las vamos a ir explicando una a una, pero tenemos que, lo primero es empezar con el ejemplo, conocer a las personas con las que andan los jóvenes, ¿no? A los amigos, claro, identificar las conductas, educar con valores positivos, ¿no? Más allá de prohibir, poder empezar a dialogar, motivar a tener amistades positivas, ¿no? Justamente poder tener estas situaciones, escucharlos, vamos a ir identificando cómo podemos hacerlos, fortalecer la autoestima, hablar de las drogas, ¿no? Tener claro cuál es el papel que fungen las drogas en la familia como tal, enseñar a decir no, justamente, promover las actividades sanas y aprender a identificar señales de alarma. Pero vamos a ir viendo cada una de estas. ¿Me pasas la siguiente, por favor? Entonces, hay que hacer alternativas de prevención como situaciones sencillas, ¿no? Muchas veces podemos empezar justamente aumentando las redes de apoyo, hablando más con nuestros adolescentes, mejorando la comunicación entre los padres, entre los hijos, entre los docentes, en las escuelas mejorando la comunicación de los docentes para con los padres de familia también puede ser una forma, y de los docentes cuando identifican cambios en los alumnos. Eso va a ser importante. Y con hacer justamente alternativas de intervención. La siguiente, por favor. Empecemos poniendo el ejemplo. Niñas, niños y adolescentes aprenden más de lo que hacemos que de lo que decimos. Y eso es importantísimo. ¿Cuántas veces yo no he visto a los adolescentes en la consulta que llegan y me dicen, es que mi mamá me dice que no haga esto, pero lo hace? En la escuela no puedo hacer esto, pero la maestra lo hace. O mis compañeros sí pueden hacerlo. Eso es importantísimo. Tener una coherencia, una congruencia. Sí, claro.
No Así podemos es. confundirlos. Justamente, tenemos que, si vamos a buscar que los jóvenes tengan una conducta positiva, nosotros tenemos que empezar por tenerla Con también. el ejemplo se predica, ¿no, doctora? Así es. Esa es parte muy importante. Reflexionar justamente sobre qué alternativas hay para esto, ¿no? Algunas veces podemos sentirnos como adultos señalados por situaciones específicas que marcan este tipo de campañas, y la realidad es que más bien empecemos por reflexionar qué conductas estamos teniendo y qué les estamos mostrando a nuestros adolescentes, y eso va a ser el primer paso. Analizar justamente las normas, las reglas que tenemos en casa, cómo podemos normalizar o no el consumo de algunas sustancias, las consecuencias. Eso es lo primero. Y no solo nos va a ayudar para prevenir consumo de sustancias, sino nos va a ayudar pues también para poder tener un mejor diálogo con nuestros adolescentes, Sí, ¿no? sí, sin duda. Empezar poniendo el ejemplo. La siguiente, por favor. Conocer a las amigas y a los amigos. A lo mejor como docentes va a ser sencillo poder identificar con quién se está juntando nuestro alumno o nuestra alumna, pero como familiares probablemente pueda ser más difícil. Entonces es importante que supervisemos las amistades que tienen nuestros hijas e hijos, nuestros alumnos, para poder identificar si tienen conductas saludables o no, y a partir de eso es una primera forma de prevenir, ¿no? Y impulsar las conductas saludables. La que sigue, por favor. Educar con valores positivos justamente hacia la vida, ¿no? Cuando solicitamos el respeto de los otros, tenemos que empezar por respetar nosotros también. Entonces, como docentes, tenemos que empezar a tomar en cuenta también a los adolescentes, que tienen muchas ganas de expresarse y que algunas veces podemos no tomar en cuenta tanto lo que están diciendo porque los vemos muy jóvenes y que no tienen experiencia, pero ellos también tienen deseos de hablar de las cosas que les están pasando. Entonces, reflexionar justo sobre la importancia de las sustancias o de algunas otras situaciones en conjunto va a ser bien importante, y que empecemos a motivar en valores adecuados y positivos para nuestra vida y para la vida escolar. Totalmente de acuerdo. La siguiente. La siguiente, por favor. Motivarlos a tener grupos de amistades positivos. Básicamente, muchas veces los chavos no saben muy bien qué hacer y entonces no tienen actividades específicas y empiezan a tener algunas conductas ahí que pueden ser problemáticas, ¿no? También es parte de los jóvenes de repente molestar un poco, tener actividades, como decíamos al inicio, de rebeldía. Entonces, si nos enfocamos a estas situaciones pues más positivas, y empezamos a tener grupos culturales dentro de las escuelas o actividades de lectura, deporte, que muchas de ellas tienen, pues va a hacer que las amistades tengan mayor actividad como tal, ¿no? Y que esto pueda mejorar o disminuir los riesgos. Hay una teoría que se llama la teoría del ambiente enriquecido, que justamente habla de cómo el poder tener herramientas alrededor que nos generen placer también va a prevenirnos de consumir sustancias. Y eso es algo indirecto, ¿no? O sea, es algo que aprendimos a lo mejor desde la infancia y no necesariamente en la adolescencia. Entonces, eso va a ser importante. Todo el entorno. Así es. La que sigue, por favor. Escucharlos, y esto ya habíamos escuchado, ya habíamos oído a sonar de escúchalos antes, ¿no? Es una parte importantísima. Los jóvenes quieren hablar, pero muchas veces se sienten juzgados por los adultos, y al sentirse juzgados por los adultos, pues eso hace que pues no se abran como tal. Y entonces muchas veces como docentes podemos justamente ser esa pauta para que ellos puedan platicar con nosotros y se acerquen a nosotros cuando tienen alguna inquietud, justamente, ¿no? Cuando se sienten no escuchados. La que sigue, por favor. Fortalezcamos su autoestima. Si creemos en los jóvenes, si creemos en ellas y ellos, pues eso va a hacer que también ellos crean en sí mismos. Desde la teoría de los vínculos, ¿qué quiere decir esto? Desde la teoría de cómo nos relacionamos con los otros, que nuestros cuidadores principales, nuestros cuidadores primarios, tengan y crean en nosotros y estén para nosotros, fortalece nuestra autoestima. Entonces, desarrollar la autoestima va a ser parte importante para que ellos se sientan más capaces de decir que no y de poder sentirse mucho más seguros de sí mismos. La que sigue, por favor.
Hablemos sobre sustancias, pongamos reglas en casa sobre lo que es consumir o no consumir drogas, platiquemos sobre las consecuencias de las drogas en la escuela como justo se va a hacer en esta campaña, expliquemos cómo cada una de estas sustancias va a tener efectos para que también ellos sepan cuál es la razón por la que se les está diciendo que no consuman. No solamente es un te prohíbo consumir, sino existen todas estas situaciones que te ponen en mayor riesgo a ti como niña, niño, adolescente, si consumes sustancias. Y a partir de eso, pues que también ellos tengan esa capacidad de decisión. La que sigue. Ya lo habías mencionado, doctor, qué importante, saber decir no. Sí, aprender a decir no es importantísimo, porque muchas veces una de las razones por las que más consumen los jóvenes es por la presión social. Porque están los amigos tomando están los amigos bebiendo y entonces ándale, ¿por qué no? Qué aburrido. Y entonces si ellos tienen muy claro por qué no quieren consumir y se sienten mucho más seguros al decir que no, va a ser una forma de protegerlos para que no lo hagan. Decir no en cualquier circunstancia de la vida, ¿estarás de acuerdo, doctora? Sí, no claro. solamente en el consumo, pero aquí cobra mucha relevancia. Totalmente, ¿no? sí. Y Por eso, tenemos preguntas, por eso sí adelante. es necesario, ¿no? Pero seguimos con las láminas y si quieres al final dejamos las preguntas. Creo que ya nos quedan un par. Muy La bien. que sigue, por favor. Fomentar actividades saludables. Les hablaba hace unos minutitos de la teoría del ambiente enriquecido y básicamente es eso, ¿no? ¿Qué actividades hago yo para poder sentirme bien sin tener que consumir una droga o una sustancia, ¿no? Entonces, y no necesariamente quiere decir como cuestiones muy complejas, o sea, no necesariamente tengo que ir a una clase de violín para poder tener este tipo de actividades saludables, ¿no? O sea, esas actividades las puedo tener yo en mi casa, sentado, leyendo el periódico, contando una historia de mi imaginación con mis hijas, mis hijos, con mis alumnos, ¿no? O sea, teniendo actividades deportivas dentro de las escuelas, por ejemplo, e incluso dialogando acerca de las cosas que nos gustan, usando nuestra imaginación. Todas estas actividades pueden ser saludables y nos pueden proteger. Evidentemente pensamos en deporte, pensamos en cultura, pensamos en amistades positivas, pero todas las actividades alternativas a los consumos van a ser saludables y nos van a poder ayudar a sentirnos mejor. Y la siguiente, si mal no recuerdo, creo que es la última. Las señales de alarma, que pueden ser los cambios de conducta que tienen los jóvenes, estas situaciones de aislamiento en ocasiones, estas situaciones de que no quieran que conozcamos a sus amigos, estas situaciones en las que pueden tener algunos o podemos sospechar de que ha estado consumiendo, ¿no? Cuestiones de bajo rendimiento escolar cuando era un buen estudiante o una buena estudiante, eso puede ser una señal de alarma. Verlos tristes, bajoneados, muy ansiosos o preocupados también puede ser, no una señal de que consumen, pero sí un riesgo que vale la pena identificar y tratar. Entonces tenemos que estar bien atentos a actitudes como las de si cambian de amigos, si mienten con frecuencia, si nos hacen si discuten con nosotros por situaciones de no dejarlos salir, que también es muy común en los adolescentes, pero hay que ver que va más allá. Si piden dinero prestado, notamos que nos están tomando dinero, que puede ser para comprar alguna sustancia, exactamente. Esto de que bajen de calificaciones es súper importante, ¿no? Y a veces no, estos datos de alarma no siempre van a ser de consumo, pero quieren decir que algo está pasando y hay que poner atención. Entonces, vamos hacia allá. Cuando salen más seguido de noche, por ejemplo, no más seguido que antes, no nos quieren decir a dónde van, de repente los encontramos en otro lugar del que nos decían, eso puede ser ahí alguna situación que esté ocurriendo, ¿no? Si de repente ya empiezan a descuidarse, si empiezan a dejar de hacer cosas que antes les gustaban, hay que ver qué está ocurriendo. Si ya tienen síntomas físicos de ojo rojo, balbuceo, más irritabilidad, pero como les mencionaba hace un rato, no necesariamente tiene que ver con el consumo, pero vale la pena sospechar que algo pasa y que es importante identificar. Observarlo. Tenemos una más. Esta es la última. ¿Qué hacemos si se sospecha de que consumimos o que se está consumiendo sustancias? Lo primero es que mantengamos la calma y que podamos hablar con ellos y ellas, acercarnos a ellos y decir, como les decía hace un rato, algo está pasando aquí que me preocupa.
algo está ocurriendo que ha hecho que cambie tu conducta y queremos saber qué ocurre para poder ayudarte, ¿no? Y a partir de ahí, pues poder identificar si estamos frente a un chico o chica que está empezando a consumir alguna sustancia o que a lo mejor tiene otro tipo de dificultades que también vale la pena poder atender. ¿Qué responsabilidad tenemos las y los docentes, doctora? Seguramente hay muchos comentarios, hay preguntas y Adelante. yo voy a leerte algunas de ellas. Peter Ramírez, ¿cómo apoyar desde la escuela secundaria a un estudiante que ya es adicto? Pues lo primero es que hay que identificar que si está en tratamiento, ¿no? O sea, si ya es adicto porque ya tiene una dependencia, como lo vimos en las láminas anteriores, y está dejando de hacer actividades y está pasando la mayor parte del tiempo consumiendo, pues hay que identificar tiene una red de apoyo. La red de apoyo pues tiene que ver con la familia, con alguien que pueda apoyarlo desde esa perspectiva, y si está en algún tipo de tratamiento para el consumo de la sustancia. Y a partir de ahí, pues, quizá llevar un acompañamiento con él y la familia. Y las y los docentes, ¿verdad? En ese núcleo estamos inmersos. Marita Juarecita, ¿cómo proceder para que docentes que tienen alguna adicción, alcoholismo, por mencionar alguna, mejoren a nivel personal, ya que deben ser el ejemplo de sus estudiantes? Bueno, es complejo porque como adultos también tenemos problemas y dificultades, y entre ellas podemos tener un trastorno por consumo de alcohol, una dependencia al alcohol. Entonces, lo primero es identificarla. A veces es el primer problema, lo más difícil, ¿no? Que nosotros mismos reconozcamos que tenemos un problema de consumo. A partir de eso, poder también ir a una valoración para identificar qué tipo de problema tenemos y entonces pues poder apoyarlo justo desde esta perspectiva. Jorge Alberto Reyes, ¿cómo evitar que se despierte la curiosidad al desarrollar el tema en secundaria? ¿Puede pasar, doctora? Pues puede pasar dependiendo de cómo lo hablemos, pero la realidad es que es como muchos otros temas, ¿no? O sea, tocar el tema en el salón de clases no va a hacer que vayan corriendo a consumir, muy probablemente. Las sustancias ya están ahí. Los chicos ya tienen la curiosidad algunas veces por el consumo. Hablar de ello puede prevenir reconociendo e informando. Entonces, realmente hay que tener claro, hay que partir de dar información adecuada para que ellos reconozcan los riesgos que existen de consumir. Alejandro Acosta, ¿cuáles son las primeras acciones que se recomiendan aplicar en las instituciones educativas para prevenir las adicciones? Pues estas estrategias son una parte de ellas. Las otras pues también son algunas de las estrategias que ya habían ido teniendo como de mejoras de habilidades para la vida. Poder dialogar acerca de las dificultades que tienen los jóvenes, los estudiantes. Poder identificar situaciones de riesgo y poder buscar una mejor red de apoyo en general, ¿no? O sea, el consumo de sustancias se previene antes incluso de estar en contacto con la sustancia, mucho tiempo antes. Entonces, todos podemos poner un granito de arena informando y ayudando a mejorar las habilidades que tienen los jóvenes y las jóvenes. Maribel Barraza, muy interesante la información. La drogadicción es un problema latente en mi comunidad. Muchas gracias por este comentario, Maribel. Marita Juarecita, ¿cómo incluir en la estrategia madres y padres de familia cuando en ocasiones son quienes se encargan de dar las primeras pruebas de sustancias que pueden provocar adicción? La pruebita de la cuba o la bebida. Eso no se debe hacer, ¿verdad, doctora? Pues lo ideal no es dar una prueba de nada a los niños o a los adolescentes, sí. Pues hablando justamente, ¿no? O sea, hablando como de estas situaciones, de por qué es mejor alejar a los jóvenes, a las niñas y a los niños de las sustancias, porque esta idea de que es mejor que consuman cuando yo los veo que cuando no los veo, pues pueden estar en un ambiente más seguro, pero lo ideal es que no consuman. Entonces, un poco esa perspectiva, ¿no? Cambiar estos diálogos de la normalización del consumo en los jóvenes, sobre todo. ¿Cómo saber, dice Adriana Uscanga, pregunta, cómo saber llegar al padre de familia cuando un alumno es detectado que utiliza droga?
Este es un trabajo de las y los docentes, claro. Es muy complejo, creo que también va a depender de frente a quién estemos, ¿no? O sea, muchas veces lo primero que ocurre es que cuando una persona o un adolescente es identificado con consumo, pues vamos a hablarle a la familia y les vamos a decir, oiga, su hijo está consumiendo en la casa, ¿no? Y entonces algunas veces los padres lo notan y lo sienten como que se les está señalando y se les está culpando por la conducta que está teniendo el niño o la niña, ¿no? Y entonces lo importante es que reconozcamos que no es culpa de nadie, que más bien tenemos que identificar qué es lo que está llevando a este estudiante o a este estudiante para consumir, que podamos ser entre los docentes, la escuela, la familia y en su caso los prestadores de servicios, un equipo para el tratamiento en caso de que haya una dificultad o un problema grave de consumo o orientar en ese momento a los padres y a la persona que está consumiendo sobre los riesgos que tiene, claro, antes de culparlos. Arcelia Larriba, ¿cómo decirle a un joven que no consuma drogas si en su entorno cercano, familia, por ejemplo, se consume o se vende por la zona donde vive incluso? Sí, es que justamente eso mencionábamos, ¿no? Hace un rato. El consumo no es algo que sea de uno solo, incluso del que consume. Influyen muchísimas cosas alrededor del consumo. Entonces, efectivamente, decirle a alguien que no consuma cuando es lo que ve todo el tiempo, cuando es incluso sus familiares o sus pares consumen, va a ser mucho más difícil. Pero hay que identificar justamente qué está ocurriendo ahí y pues informar, ¿no? O sea, hablar de las cuestiones, buscar dentro de esa este complejo fenómeno cultural también y social que tenemos que lleva a las personas a consumir, si hay algo que pudiera ayudarle a dejar de consumir, a buscar otra perspectiva, otros planes de vida, un proyecto como tal hacia donde quiere ir. Aquí sí voy a hacer un comentario que hago en la consulta, ¿no? O sea, identificando qué es lo que tú quieres hacer, qué tipo de adulto quieres ser, esto que estás haciendo te acerca o te aleja de eso que tú quieres. Y a partir de eso, poder empezar a trabajar en esa perspectiva. Porque si lo hacemos general, es muy complejo, ¿no? O sea, no hay una receta de cocina para ayudar a una persona específica. O sea, tenemos que individualizar, tenemos que acercarnos a la persona y tenemos que buscar que encuentre el sentido en otras situaciones. Es muy complejo. Muy complejo. Gracias, doctora. Muchas preguntas y comentarios. Bueno, Vanessa Bravo de BLE, excelente información. Gracias, Vanessa. Juan Vela, muchas felicidades. Yura Rivera, toda información es importante ante este problema. Coincidimos contigo, Yura. Tere Calamancu, excelente información para trabajar con los chicos. Maribel Barraza, muy interesante la información. La drogadicción es un problema latente en mi comunidad, qué lamentable. Mar Sosa, interesante tratar estos temas y sobre todo empezar a tratarlo de lleno con la familia de las alumnas y los alumnos. Elvia García, en el caso de chicos que se enfrentan a situaciones de desintegración familiar y violencia familiar, que viven en contextos rurales en los cuales no pueden tener acceso a actividades recreativas y de socialización, ¿qué sugerencias nos darías, doctora, para apoyarlos de manera que no caigan en el mundo de las drogas, además del diálogo y la creación de un ambiente positivo y confiable en el aula? Pues habrá que identificar, ¿no? O sea, a veces, como mencionaba hace un rato, cuando hablamos de actividades saludables, pensamos a veces en cosas muy complejas que requieren mucho, incluso ingreso, ¿no? Para poder ir a alguna actividad. Pero no necesariamente tiene que ser así. Podemos generar grupos de convivencia saludable en el mismo salón de clases. Y podemos empezar a hablar justamente de situaciones, de qué hago yo para sentirme bien, por ejemplo, ¿no? O qué actividades puedo tener diferentes a el consumo de alguna sustancia. Y a partir de ahí, pues poder ir identificando esta situación. La realidad en nuestro país es esa también, ¿no? No todos tenemos acceso, algunas veces incluso al servicio de salud. Entonces también tenemos que ir identificando situaciones dependiendo de nuestra realidad hacia unas actividades que puedan ser hábitos saludables que van desde alimentación
horarios para dormir, horarios para alimentarnos, ¿no? Tener actividades recreativas que pueden ser en el mismo espacio de la comunidad educativa, hacer grupos de convivencia que no requieran algo muy complejo como jugar algún deporte o tener alguna lectura, ¿no? O sea, que puede ser, como mencionaba al inicio, desde el periódico hasta algunos otros tipos de lecturas que tengamos en casa. La literatura protege en muchas situaciones también y circunstancias. Entonces, pues ir identificando en cada contexto a qué tenemos acceso y poder formular eso. Yanira González, ¿qué debemos hacer cuando docentes, como docentes, cuando hay una negación por parte de los padres de familia? Ay, qué fuerte, doctora. También es complejo, habrá que identificar, me voy a salir un poco del tema porque cuando hablamos de dificultades conductuales o cuando hablamos desde la perspectiva del familiar y le vamos a decir que su hija o su hijo tiene un problema, lo mencioné hace un rato, pensamos en todo lo que nosotros no hemos hecho y por los que está ahí, entonces nos sentimos señalados. Tenemos que partir también, y a lo mejor ese no es el papel del docente como tal, ¿no? Partir de qué está ocurriendo en ese contexto familiar para que los padres tengan esta actitud frente al chico o a la chica, y entonces es una situación más compleja para poder identificar que requiere ayuda. Y a lo mejor podemos no hablar del consumo, podemos hablar de la conducta que está generando dificultades, ¿no? O sea, yo no voy a decirles que su hijo está consumiendo y por eso no viene a clase. Yo me preocupo porque su hijo no viene a clase, porque está a punto de perder el año. ¿Qué está ocurriendo? Que necesitamos ayudarlo de alguna forma para que esto no ocurra, ¿no? Y entonces ya no es esta parte de que no es cierto, mi hijo no consume, yo nunca lo he visto, ¿no? Que puede ser a lo mejor algo de lo que nos comparte. A lo que se enfrentan, sí, Entonces, claro. La conducta problemática que está generando eso, partamos de ahí y veamos qué se puede solucionar. Michelle Martínez, para que un trabajo de prevención es sumamente importante, que sea un trabajo integral, padres de familia, docentes y escuela. Estamos de acuerdo. Totalmente. Y en su momento, en la punta del iceberg que nos toca a nosotros, la salud, ¿no? Entonces sí tenemos que ser un equipo y se irá trabajando también en esa perspectiva para que no, sin embargo, pues ya habíamos dicho, ¿no? O sea, vamos paso a paso hacia todos los que integramos el equipo para una mejor salud. Doctora, estamos abusando de ti, tenemos muchas preguntas, unas cuantas más antes de despedirnos. Rosalía Rodríguez, la participación de los padres es importante. ¿Cómo se les involucrará en la escuela? Pues seguramente habrá, sí se está pensando, sabemos que cuando hablamos de niñas, niños y adolescentes no podemos hablar solo de ellos, claro. Tenemos que hablar de todos los adultos que estamos alrededor, entonces sí tenemos que involucrar no solo a los docentes, sino a la familia también, porque ahí pasan la otra parte del día los jóvenes y las jóvenes. Entonces, sí, ya irán escuchando más adelante, creo que no es mi papel mencionarlo, pero sí se tomará en cuenta acerca a los padres y a las madres también, y a la familia, porque nuestra sociedad no son los únicos involucrados en el cuidado, va mucho más allá, no solamente los papás y las mamás cuidan, sino también los otros miembros de la familia y tenemos que ir a todos. Muy bien. Eli Pérez, excelentes aportaciones que de manera colaborativa nos permitirá disminuir las adicciones en la sociedad. Muchas gracias, Eli. Silvestre Ríos, ¿qué estrategia nos podría sugerir para atacar e informar el consumo de drogas con alumnos y padres de familia como docentes? Pues un poco es lo que busca esta estrategia, estar informados sobre los riesgos, poder hablar desde la verdad, o sea, desde las situaciones que sí producen las sustancias, buscar alternativas, mejores alternativas frente al consumo y pues poder acercarnos a los jóvenes para ver hacia dónde ir con cada uno de ellas y ellos. Lord Klaus, para los jóvenes que tienen adicción y que a la familia es de escasos recursos, ¿hay instituciones o dependencias que brinden apoyo gratuito, doctora? Sí, están las instituciones de la Secretaría de Salud, está la línea de la vida, ahí se puede llamar y a partir de ella pueden darles algunas referencias a dónde acudir justamente, dependiendo de dónde se encuentre, habrá probablemente algún lugar más cercano o a dónde se pueda ir. Pero sí, las instituciones de la Secretaría de Salud no tienen costo.
Liz Turquesa, es de suma importancia el tema. Me gusta la campaña que se está realizando a nivel nacional porque nos ayuda a aportar en la formación de alumnas y alumnos y más en mi nivel, secundaria, dependiendo del entorno social en el que viven. Ojalá la información llegue a todos los rincones y se pueda trabajar para apoyar tanto a padres y alumnos. Estoy de acuerdo en la prevención y dar a conocer el tema para preparar a los alumnos a decir no y que tomen sus propias decisiones. Muchas gracias, Liz Turquesa. Cecit Ser Río, ¿cuáles son los pasos a seguir, doctora, cuando se detecta un caso de consumo y o venta dentro del plantel? Bueno, los protocolos a seguir tampoco es que surjan desde nuestra Secretaría de Salud, más bien es más interno, sí. Pero lo primero es identificar sin criminalizar y sin juzgar a la persona que está consumiendo, ¿no? O sea, poder identificar qué es lo que está ocurriendo, qué lo ha llevado a consumir, probablemente hablar justamente con los cuidadores o con los familiares responsables para poder llevar a un tratamiento si es que tiene un problema de consumo o una consejería si es que hay que solo informarle acerca de cómo reducir o cómo prevenir los riesgos del consumo y posteriormente, pues sí, en caso necesario acudir a un centro de tratamiento o mejor dicho a una atención como tal, ¿no? Ahí es donde entramos los servidores de salud a poder identificar si estamos frente a un consumo problemático o estamos frente a una dependencia o un consumo experimental que con una consejería puede parar. De acuerdo a la clasificación que ya nos compartiste, doctor. Rocío López Urbina considera un acierto abordar en el aula esta problemática social para prevenir en vez de lamentar situaciones futuras que afecten gravemente a la sociedad. Estamos de acuerdo contigo, Rocío López, muchas gracias. Yola Ramírez, esta plática, ¿dónde se puede volver a consultar, doctora Paulina? Pues aquí sí, más bien en las redes es donde la están pasando y supongo que también ahí podrán volverla a ver, pero eso ya también se los informarán más adelante. Muy bien. Luce Valios a la asesoría y acompañamiento en esta importante estrategia, tema toral de salud pública y por supuesto para el sano desarrollo de las y los adolescentes. No, bueno, pues sí, un claro. Comentario, sí, felicitaciones. Un tema necesario, doctora. Qué importante todo lo que nos has compartido, todo lo que hemos escuchado. Y si bien muchas de las drogas fueron creadas con fines médicos, el abuso y el mal uso de estas sustancias llega a crear adicciones y a veces basta comprobarlas una vez para engancharse, ya que alteran áreas del cerebro y causan una falsa sensación de bienestar. Ya lo escuchamos con la doctora Paulina Vázquez. Esta estrategia de prevención dirigida a docentes cuenta con información, con orientación, materiales y un sistema de asistencia en línea para que maestras y maestros tengan la ayuda de profesionales en áreas de medicina y salud mental. Así es que los invitamos a consultar los materiales que conforman toda la campaña nacional en el enlace que va a aparecer en pantalla y en el chat de esta transmisión. Ahí están los datos para quien esté interesada e interesado. Bueno, mandamos un saludo muy afectuoso a la comunidad del grupo de docentes Aprende MX y les recordamos que pueden unirse a través del enlace que también está apareciendo en pantalla, está disponible en el chat, ya lo sabemos todas, en el chat de esta transmisión. Agradecemos a la Secretaría de Salud a través de la Comisión Nacional contra las Adicciones, así como a la doctora Beatriz Paulina Vázquez Jaime por compartir sus conocimientos con el público. Paulina, muchas gracias. Pues antes de despedirte, ¿qué nos dirías? No, pues muchas gracias a todos. Recordemos que la prevención está en todos y que todos podemos mejorar justamente como decía, ¿no? en el buen desarrollo de los niñas y adolescentes. Entonces, demos un granito de arena. Y antes de decir adiós y de despedir este programa, vamos a ver la siguiente información de suma importancia. El fentanilo te puede enganchar desde la primera vez y comienzas a morir en cuanto lo pruebas. Si entra a tu cuerpo, te adormecerá, perderás interés en las actividades diarias y sufrirás de ansiedad, paranoia y agresividad. Tus brazos, manos, dedos y cuello se irán deformando y perderás el control de tus movimientos. Te relaja tanto que afecta gravemente tus funciones vitales. En especial, te puede detener súbitamente la respiración. ¿Ves? Si te drogas, te dañas. La felicidad que necesitas está en ti, con tu familia, tus amigos y la comunidad. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de México. Bueno, doctora, creo que no te vamos a dejar ir porque tenemos muchas preguntas y comentarios.
De verdad que este tema, ese es el punto, nos incita a conocer más, a querer saber más y sobre todo a tratar de resolver dudas. Adelante, Dudas inmediatas y si me permites, tengo aquí algunas otras preguntas. Claro, las que lleguen, después te las vamos a hacer llegar. Claro que las sí. que podamos ingresar ahora mismo, adelante, y si no, la doctora las va a contestar en su momento. ¿Cómo te quitan la adicción a la droga, el diazepam? ¿Cómo actúa en el organismo de las y los adolescentes, doctora? ¿Y cómo se puede generar conciencia con familias fracturadas? Porque el padre lo internaron, por ejemplo, la madre discute con el hijo, le prohíbe verle porque lo considera caso perdido. ¿El desarrollo cerebral se ve frenado por el consumo de drogas en la adolescencia? Esa también es otra pregunta. Vamos por partes. Primero, ¿cómo salir y cómo detectar el diazepam en el impacto que puede tener en el organismo de los adolescentes? Bueno, van a tener una sesión específica de benzodiazepinas donde se hablará justamente del efecto del diazepam, pero el diazepam es un medicamento de prescripción médica que se utiliza en enfermedades como en trastornos mentales como la ansiedad, el insomnio, pero también para las convulsiones como tal. Incluso a veces se utiliza también como efectos en algunos consumos. Entonces, es un medicamento que nos ayuda como médicos y como prestadores de salud en muchas áreas que requieren tratamiento, pero que cuando no se utiliza de forma adecuada o se abusa de él porque tenemos de más en casa o por alguna situación, pues puede producir también una dependencia y generar efectos desde la sedación, es decir, ayudarnos a mantenernos somnolientos o adormilados, hasta en cuestiones a largo plazo que afectan la memoria. Entonces, sí tiene efectos importantes. Lo van a ver en su momento, es una de las últimas sesiones, pero se hablará mucho más a profundidad de este tema. ¿El desarrollo cerebral se ve frenado con el consumo de drogas en la adolescencia? ¿Se suspende la sinapsis? ¿Cómo diagnosticar cuando un joven está consumiendo o volviéndose adicto? Pues más allá de que se suspenda la sinapsis, pues va a tener un efecto como tal a nivel cerebral, como el cerebro está desarrollándose, lo que ocurre es que hay mayor vulnerabilidad a la adicción, hay mayor vulnerabilidad a justo tener estos efectos o cambios a nivel cerebral para tener una dependencia y la necesidad de la sustancia, más allá de que frene el desarrollo como tal. Aquí está el ejemplo que te poníamos, doctora, cómo se puede generar conciencia con familias fracturadas, porque el padre lo internaron, la mamá discute con el hijo, le prohíbe verle porque lo considera caso perdido. Bueno, acá es aún más, como mencionábamos al inicio, el tener familiares que consumen nos pone en riesgo, no solo por la parte biológica de genética, sino también por el tipo de problemas que trae en la familia que alguien consuma. Entonces hay que abordarlo desde todos estos fenómenos y reconocer lo que mencionamos muchas veces mis colegas y yo, es que como tal no podemos desahuciar los casos, ¿no? O sea, como médicos no podemos pensar que alguien es un caso perdido y no ofrecerle alguna alternativa, y como familiares pues lo ideal sería que tampoco lo hiciéramos. Tenemos que, si partimos un poco de cómo criamos, que es la base de muchas cosas, pensaríamos que cada conducta problemática en una persona trae atrás de eso una necesidad, algo que no nos está queriendo decir ese joven o esa joven, que requiere y que no estamos logrando aportar, ¿no? Entonces, partamos un poco de esa situación también. Evidentemente hay casos muy complejos, hay casos muy difíciles y podremos también tener muchos ejemplos de personas que se les han hecho muchísimas intervenciones y aún así siguen recayendo, siguen teniendo consumo, siguen teniendo conductas problemáticas, pero habrá que identificar justo la situación. Lo primero cuando alguien consume y que tiene una dependencia al consumo es identificar y reconocer que la tenemos para poder empezar a hacer un cambio en un tratamiento específico. Como familiares puede ser muy desgastante la situación, pero también es importante que logremos entender lo que está ocurriendo para poder ser mucho más compasivos con nuestro familiar, con nuestra hija, con nuestro hijo, y poder generar esa red de apoyo que sí es importante. Probablemente el adolescente que consume es solo el síntoma,
solo es lo que vemos de muchos más dificultades en la familia, en la mamá. Del iceberg, como Así decías. es, la punta del iceberg. Entonces también hay que partir de ahí. Por eso es que es tan difícil a veces abordar el fenómeno de las adicciones, porque muchas veces no solo vamos a la persona que consume sustancias, sino alrededor de ella que más existe. Todo el núcleo. Buenos comentarios para prevenir el consumo, doctora. Esta es muy buena pregunta. ¿Las bebidas energetizantes pueden considerarse de riesgo para la salud entre los adolescentes? Sí, justamente aquí se voy a hacer un anuncio, discúlpenme, pero mis compañeros de la CONADIC tienen un reciente estudio sobre bebidas energetizantes. Más allá de que generen dependencia, tienen efectos a la salud importantes y pueden también tener alteraciones a nivel de la circulación, el corazón, etcétera. Entonces sí vale la pena tomar en cuenta que no debemos abusar tampoco de las bebidas energetizantes, y si les interesa también puedo poner a disposición con mis compañeros de la CONADIC la información de esto. María de Jesús Maldonado, doctora, ¿un adolescente que consume drogas puede salir del problema? Pues partimos de la idea de que todas las personas que consumen sustancias pueden tener una alternativa de tratamiento y mejorar si es que logramos, sobre todo desde el área de la salud mental, entre más pronto tomemos el problema, puede ser mucho más sencillo salir. Es muy complejo, pero hay historias de éxito de tratamientos y hay personas que consumieron en su adolescencia y dejaron de consumir, y si existe, pues es que se puede. Sin duda, yo también lo creo. Mar Sosa, muchas gracias, súper relevante información. Ya se estaba trabajando en algunas escuelas en diferentes disciplinas de forma permanente, y con esta focalización de prevención va a ayudar a salvar vidas. Muchas gracias por tu comentario, Mar Sosa. Rosalinda Álvarez, qué bueno que están abordando estos temas. Felicidades, doctora. Buena y bendecida tarde. Tema muy delicado. La mayoría de los padres de familia no aceptan que su hijo sea adicto. Está complicado cuando no hay una aceptación real del tema. Y también hay que partir de algo importante. Para tener una dependencia requieren de muchas situaciones que ya fuimos viendo y que probablemente estamos también teniendo dificultades en el discurso con respecto a que si vemos un adolescente que ha consumido, probablemente no tenga una dependencia, pero no queremos que la tenga. Entonces, por eso es que tenemos que hacer intervenciones hacia este chico o esta chica. A veces partimos de consumos experimentales, pero vale la pena poder identificar hacia dónde llegan, ¿no? Y es una situación compleja porque pues además a nadie nos gusta pensar que estamos enfermos, y no solamente si tenemos una dependencia, también nos ocurre cuando nos diagnostican diabetes o hipertensión. O sea, ¿qué pasa si yo a mis 40 años me diagnostican diabetes y tengo que cambiar todo mi esquema de hábitos de alimentación? Pues probablemente al inicio piense, pero si yo no me siento mal. Claro, no hay una negativa o una negación. Exactamente, es parte de lo complejo que es tener también algún tipo de situación. Entonces, a veces es un duelo también, ¿no? O sea, reconocer que tenemos esta complejidad que además es muy estigmatizada y que consideramos muy difícil partir de ella. Entonces, lo primero que pensamos es que a nosotros no nos pasa. Y lo decías bien, doctora, la padece no solamente la persona, la adicta, sino el entorno familiar, toda la familia. Joaquín Larrañaga, sí, los jóvenes hoy más que nunca necesitan este tipo de información. Felicidades. Flor Deluxe, ¿cómo abordar estos temas sin que se preste mal con la sociedad? Ay, pues habría que ver a qué nos referimos con prestar a mal con la sociedad, pero creo que si partimos de informar y de informar con veracidad, basado en evidencia, no tendríamos por qué tener un problema como tal, ¿no? O sea, habrá cosas que no nos guste nombrar y que tengamos que nombrarlas para poder atacarlas. Esa es la primera situación, ¿no? O sea, habrá cosas que tengamos que identificar también, que no todos los consumos son dependencia. Tenemos que dejar de hablar de la criminalización de las personas que consumen, y eso es algo que también hacemos, claro, ¿no? Porque cuando señalamos de una forma tan punitiva, eso nos lleva a no buscar atención, a no aceptar que tenemos un problema, a evitar acudir a tratamiento, tanto la persona que consume
como el familiar. Y entonces eso es uno de los riesgos más importantes. Por eso sí tenemos que hablar de estas situaciones, tenemos que empezar a dejar de criminalizar a las personas que consumen, tenemos que atender a las personas que tienen un trastorno por uso de sustancias o una adicción y a partir de eso pues empezar a buscar alternativas para tener vidas más saludables. Excelente, haremos lo posible para que a través de la campaña se logre el propósito de poner a nuestros alumnos, a nuestras alumnas fuera de este riesgo. Saludos desde Boca del Río, Veracruz, un saludo hasta allá. Belina Domínguez, ¿qué estrategias podemos seguir cuando los padres de familia son consumidores y o distribuidores? El adolescente está inmerso en este círculo vicioso. Sí, eso se vuelve muy complejo. Tampoco podemos pensar que el hecho de que su familia tenga este tipo de actividades los condena, ¿no? Que eso también es importante. La otra es, pues justo, ¿no? Empezar a trabajar. Es cierto que no hay campañas específicas para las personas que tienen familiares, pero también es algo de lo que tenemos que hablar, ¿no? O sea, ¿qué hacer cuando soy hija o hijo de una persona que tiene un trastorno o una dependencia a alguna sustancia? Desde la situación desde los problemas que he tenido, las dificultades que he tenido, no solo ahora que soy adolescente y puedo empezar a consumir, si es que lo hacen, no todos lo hacen, hasta pues la cuestión de todas las actividades o los riesgos que he tenido previamente, ¿no? Entonces, creo que es complejo. Al final hay que ir, como les decía hace un rato, viendo caso por caso, no hay recetas de cocina para poder atacar todos de una forma y que todos sean casos exitosos. Pero pues una parte importante es comenzar por identificar situaciones y ver alternativas. Sin duda, doctora. Maestras, maestros, yo sé que hay muchas preguntas, se las vamos a hacer llegar a la doctora. Y las responderemos. Y las responderá, por supuesto. Gracias por este tiempo. Nada, un comentario final, doctora Paulina Vázquez, antes de despedirnos. Bueno, pues me da gusto que esté siendo aceptado este tipo de seminarios. Vamos a estar acá cada semana, por favor no dejen de comentarse y de preguntar todo lo que puedan. Acá vamos a intentar resolver sus dudas, iremos paso a paso porque tampoco en una sesión vamos a resolverlas todas, pero intentaremos y si no las envían, por supuesto que les haremos llegar las respuestas. Entonces, muchísimas gracias. Estaremos con gusto. Muchas gracias, doctora. Gracias. Es Paulina Vázquez y antes de terminar, también queremos extender un saludo, un reconocimiento a las personas que trabajaron y colaboraron para la producción de esta transmisión. Y recuerden que esta sesión quedará anclada en el mismo enlace para que la compartan y la consulten cuantas veces lo requieran. Preguntaron por ahí, pues aquí está la alternativa. Por mi parte agradezco su atención y les invito a acompañarnos en las siguientes sesiones virtuales. La siguiente es fentanilo a la primera te mata. La cita es el 25 de abril a la misma hora. Yo soy Julieta Mendoza y nos vemos en la próxima. Pásenla muy bien. Virtuales. La siguiente es fentanilo a la primera te mata. La cita es el 25 de abril a la misma hora. Yo soy Julieta Mendoza y nos vemos en la próxima.